¿Sabes? En esta noche traigo un tema que se llama una fe que persevera. Y esa debe ser nuestra vida como cristianos, esa debe ser nuestra vida como hijos de Dios. Cuando yo preparaba el tema y cuando yo se lo tenía que enviar al pastor para que lo revisara, yo decía: Dios, pero el pastor hace 3 semanas habló de fe y duró como 3 semanas predicando de fe. ¿Por qué, Dios, voy a predicar de fe? Puedo predicar de otra cosa, puedo predicar de algo más. Y Dios me dijo: aquí es donde se prueba que tu fe es perseverante, porque yo soy el que te estoy dando la instrucción para que prediques de eso. Y entonces Dios me confrontaba y me decía: si tu fe es tan fuerte, si tú dices que tienes fe, entonces tu fe tiene que ser perseverante. Y si te mando a hablar de fe, es porque necesitamos más fe. Porque de hoy en 8 empieza el Congreso, porque de hoy en 8 es el Congreso que Dios va a hablar a nuestras vidas, que Dios va a marcar un antes y un después. Y necesito que mis hijos tengan más fe, y necesito que mis hijos estén a la expectativa de lo que yo voy a hacer con ellos. Dice Hebreos 12:1: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Aprovechemos este ambiente profético que se está moviendo desde ya. Levántese y dígale a una persona: tus ojos verán lo que Dios te ha prometido. Vamos, levántese. Tome la autoridad de profeta de Dios y dígale: tus ojos verán lo que Dios te ha prometido. Tus ojos lo verán, tus ojos verán la meta, tus ojos verán aquello que Dios ha dicho que iba a hacer contigo. Pero el autor del libro de Hebreos nos da una instrucción: perseverancia. ¿Y cómo nos cuesta perseverar a veces? ¿Cómo nos cuesta perseverar cuando nuestros ojos no ven? Cuando pasan los años, cuando nos dan una palabra profética. Hace 15 años a mí me dieron una palabra profética y mis ojos todavía no han visto cumplirse esa palabra profética. Pero todos los días yo doblo mis rodillas y yo le digo a Dios: Dios, no sé cuándo va a venir, pero yo sé que mis ojos lo verán. Y todos los días yo le digo a Dios: Dios, úsame. Dios, yo no sé lo que vas a hacer. Dios, yo no sé cómo te vas a mover, pero yo sé que me vas a usar. Dios, yo no sé cómo tú vas a mover todas las cosas, cómo se van a manifestar todo lo que tú me has prometido, pero yo sé que mi fe tiene que seguir perseverando hasta que mis ojos vean esas promesas cumplirse. Tenemos que ser perseverantes. Y Dios, cuando me hablaba de perseverancia, me recordaba al profeta Eliseo. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Sí. Cómo Dios llega y le dice a Elías: ve y unge a Eliseo como profeta, ve y unge a Eliseo como tu sucesor. En ese momento Elías se levanta, va y busca a Eliseo, le pone su manto para que lo empezara a seguir, y le dice a Eliseo: un momento, quiero despedirme de mis papás. Pero si ustedes leen la historia que está en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, Eliseo no hizo eso. Eliseo no fue y le dijo adiós a sus papás: ahí nos vemos. No, Eliseo hizo algo más. Eliseo dice que trabajaba labrando la tierra con 2 bueyes y un arado. ¿Qué hizo Eliseo? Tomó el arado y le prendió fuego. Tomó los 2 bueyes y los cocinó y los repartió entre todos los que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque él sabía que si Dios lo había llamado, él iba a ser su respaldo en todo tiempo. Si Dios le dio esa palabra a Eliseo, Eliseo sabía que tenía que dejarlo todo atrás. ¿Por qué? Porque no había excusa. Porque si los dejaba vivos, tenía una excusa para el día de mañana decir: uy, no era así. Uy, Dios me falló. No, él tenía la esperanza, él tenía la certeza de que si Dios le había dicho que le iba a servir, Dios se iba a encargar de darle todas las cosas, de proveerle todas las cosas para su ministerio. Hoy, en esta noche te digo, tu vida tiene que ser tan perseverante en la fe en Dios, que tienes
que ser tan perseverante que no tienes que tener temor de lo que estás dejando atrás. No tienes que tener temor de lo que vas a dejar atrás. No tienes que tener temor de lo que Dios te está pidiendo que sueltes, porque Él es quien te va a respaldar. Él es quien va a sacar bandera por tu vida. ¿Sabes? El autor del libro de Hebreos dice que quitémonos todo peso que nos impida correr esa carrera de fe. Y en ese peso yo le decía a Dios, todos los días cargamos cosas, todos los días nuestro corazón se llena de cargas, todos los días nuestro corazón se llena de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque tratamos de ayudarle a Dios muchas veces y decimos, bueno, Dios me prometió eso, entonces voy a ver cómo le ayuda a Dios. No, quitémonos todo peso, quitémonos toda duda que haya en nuestro corazón para que Dios pueda actuar en nuestras vidas a la manera que Él quiere. En estos días, Dios me decía, tenés que empezar a ver a la gente diferente. Y eso, ustedes saben, y con todo corazón, muchos saben, mi corazón de amor por las personas. Porque de verdad que si hay algo que yo amo, es servirle a las personas. Pero Dios me confrontaba y me decía, si de verdad quieres ver lo que yo te prometí, tu corazón debe estar más dispuesto hacia las personas. Tu corazón debe de abrirse más y empezar a ver a las personas como yo las veo. Empezar a ver a las personas con la compasión con las que yo la veo. Con la compasión con las que yo veo a esas personas. Y entonces Dios me confrontaba y me decía eso. Y entonces recordaba lo que dice el Salmo 139, que en la última vez que eso predicó, lo usaba. Y dice el Salmo 139, 23 al 24. El rey David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame el camino de la vida eterna. Sabes, todos los días esa debe ser nuestra oración. Dios, muéstrame en qué debo cambiar. Dios, en qué tengo que perfeccionar el llamado que tú me diste. Dios, hacia dónde debo dirigir el liderazgo que has depositado en mis manos. Dios, ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Ayúdame a pastorear a las personas. Ayúdame a pastorear a las almas como tú las pastorearías. Dios, enséñame, muéstrame con qué amor debo de amar a las personas, con qué amor debo de hacer mi trabajo. Y Él nos va mostrando lo que necesitamos renovar. Por eso Jesús dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Todos los días tenemos que estar dispuestos a escuchar al Espíritu Santo, hablando cuál es esa verdad que quiere sobre nuestras vidas. Hoy te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y habla con Dios hoy. Disfrutemos de esta lluvia que está cayendo acá en Cartago y hablemos con Dios. Que hoy sea nuestra conversación con Dios y digámosle, Dios, quita de nuestra vida todo aquel peso que me impide alcanzar el propósito tuyo sobre mi vida. Te pido que quites si es mi falta de fe, si es mi falta de comunión contigo, si es mi orgullo, si es mi ira, si es mi doble ánimo, si hay algún pecado sexual que debamos de quitar de nuestras vidas, que Él sea el que hoy nos muestre todo aquel peso que está haciendo que nuestro pie tropiece hacia esa fe que persevera, hacia esa fe que Dios quiere que alcancemos con Él. Padre, en esta noche, Dios, háblanos, habla en nuestro corazón, habla en nuestras vidas y muéstranos esos hijos que tú quieres ver, muéstranos esos servidores, Dios. Padre Santo, empieza a movernos como iglesia, empieza a mover a Iglesia Maná hacia el avivamiento que tú tienes preparado para nosotros. Pero en ese avivamiento, Dios, despierta en cada uno de nuestros corazones ese llamado que has puesto en nuestras vidas, quitando todo peso para que podamos, Padre Santo, cumplir ese propósito. En el nombre de Jesús. ¿Sabes?
yo voy a tocarte dos puntos muy importantes que Dios me hablaba a través de Hebreos 12:1. Y el primero era: no te desenfoques. Cuando leemos Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2, Elías está por irse con el Señor, está por ser arrebatado por Dios. Y entonces pasa una situación. Elías llega y le dice a Eliseo: quédate aquí. Eliseo le dice: no, yo voy contigo hasta el final. Siguen caminando, caminan un poco, le repite lo mismo. Elías le dice: quédate aquí. Eliseo le dice: no, yo no te voy a dejar y no te voy a soltar hasta el final. Después, por última vez llegan, Elías pone su manto sobre el río Jordán se abre, pasan al otro lado y Elías le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y entonces Elías le dice: si logras verme cuando sea arrebatado, entonces lo tendrás. Sabes, nuestra fe tiene que ser así de perseverante. Muchas veces, y hemos visto a lo largo de estos 15 años que tengo yo sirviéndole a la iglesia, muchas personas, grandes líderes, grandes hombres de Dios que Dios usaba tremendamente. Hombres, mujeres, personas que llegaban, daban una palabra de bendición y cosas extraordinarias empezaban a suceder. Pero ¿qué pasó? El desánimo, el desenfocarse, los fue alejando. No seamos de esos que nos desenfocamos fácilmente cuando nos dicen un no. Cuando alguien llega y nos dice no, debemos de seguir perseverando. ¿Por qué? Porque nuestros ojos tienen que ver lo que Dios nos ha prometido. Porque nuestros ojos tienen que estar enfocados en la promesa que Dios le hizo. ¿Alguien recuerda cuántos milagros hizo Elías? Bueno, ¿cuántos milagros hizo Dios a través de la vida de Elías? ¿Alguien lo recuerda? Dios a través de Elías, de los que menciona la Biblia, hizo 7 milagros. Cuando leemos la historia de Eliseo, si Eliseo tenía una doble porción de lo que tenía Elías, ¿cuántos milagros hizo Eliseo? 14, 13 vivos, y el último dice que un hombre llegaron y le tiraron un hombre muerto y el hombre resucitó. Porque aún en los huesos Dios cumple sus promesas que ha hecho para tu vida. Así que tu fe tiene que ser una fe persistente, una fe que no se rinde a pesar del tiempo, una fe que no se rinde a pesar de lo que tus ojos están viendo. Esa fe es a la que Dios nos llamó a vivir. Cuando leemos la vida de Elías y vemos los milagros extraordinarios que él hizo y vemos cómo Dios lo usó, llega un momento en el que una palabra lo desenfocó, en la que una palabra hizo que perdiera de vista el propósito por el cual Dios lo había llamado y entró en depresión. Elías había orado para que dejara de llover y dejó de llover. Elías había orado para que lloviera y llovió. Elías mató a todos los sacerdotes falsos de Baal y después llega una palabra de Jezabel y le dice: mañana a esta hora estarás muerto. ¿Y qué pasó con Elías? Su fe se desenfocó, su mirada en Dios se desenfocó y entonces en un momento llega y le dice a Dios: Dios, quítame la vida, ya no soporto más vivir. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra fe, tenemos que tener una fe que no se rinda, una fe que continúe hasta el final. Porque ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías cuando él estuvo en ese desenfoque? Dios salió, miró sobre la tierra y escogió a su sucesor, escogió a Eliseo. Nuestra fe nos tiene que desenfocarse. Nuestra fe tiene que estar puesta siempre en Jesús. Nuestra fe tiene que estar siempre puesta en ese llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. El enemigo va a buscar maneras de poner distracciones en nuestras vidas. Y te digo la más sencilla. El enemigo llega y nos dice: venga papito, siéntese aquí. Y nos da el celular y nos pone Facebook, nos pone TikTok y nos dice: tenga papito, no me joda. Y entonces somos como esos chiquitos que para controlarlos les dan un celular
Y eso es lo que el enemigo ha hecho muchas veces con nuestras vidas, porque ya perdemos el tiempo en estar viendo todo lo que TikTok nos ofrece, todo lo que Instagram, todo lo que Facebook nos ofrece, y entonces perdemos nuestra mirada y perdemos nuestro enfoque y perdemos nuestra relación con Dios también. ¿Por qué? Porque tal vez usted diga, no, es que yo veo en Instagram las prédicas de pastores, yo veo esos estaditos cortitos de pastores, pero ¿por qué? Y perdón por lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero ¿por qué tienes que estar viendo la revelación que Dios le da a otra persona y no te enfocas en la revelación que Dios quiere darte a ti a través de la palabra? ¿Por qué te enfocas tanto en ver cómo Dios le revela la palabra, cómo Dios le da sabiduría a los otros? Y Dios dice que esa misma sabiduría o aún más quiere depositártela sobre tu vida, pero te enfocas en lo que a Él le dio y lo que Dios quiere hablarte a ti, lo dejas de lado porque no buscas la intimidad que Él quiere tener contigo. Así que enfócate en eso que Dios te ha llamado a hacer. Tenemos que ser mineros de la palabra. Tenemos que meternos tanto en la palabra de Dios, así como el minero se mete a la mina a buscar los tesoros, a buscar oro, a buscar diamantes. Y él dice, no salgo de esta mina hasta no tener el tesoro, hasta no obtener X cantidad de diamantes o X cantidad de oro. Así debemos de ser cada uno de nosotros, esos mineros que nos metamos todos los días en la palabra de Dios y no levantarnos y no salir de ese lugar secreto hasta que el tesoro de la revelación de Dios, hasta que el tesoro de la sabiduría de Dios sea derramado sobre nuestras vidas y nos muestre Dios lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Por último punto, dice, nuestra mirada debe estar en Jesús. Es muy similar, pero es totalmente diferente. Porque en el otro era, no te desenfoques, no pongas tu mirada en las cosas normales, en el día a día. Pero tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Por eso el autor del libro de Hebreos llega y nos dice, puesto los ojos en Jesús. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús todos los días. Y en esa palabra Dios me ha ministrado durante todos estos años, porque ha habido momentos en los que yo digo, no más, hasta aquí. Me he sentado en un sillón que hay en la casa, me pongo a llorar y yo digo, Dios, como Elías, Dios, hasta aquí, ya no más. Y en esos momentos, Sonia y yo hemos escuchado la voz de Dios que nos dice, ¿por quién estás? ¿Estás por ellos o estás por mí? Y entonces en esos momentos hemos llorado y le hemos dicho, Dios, estamos por ti. Dios, estamos por ti. Dios, hemos llorado, hemos sufrido, hemos tenido dolor en nuestro corazón, un dolor muy fuerte. Pero Dios nos ha dicho, a ustedes les he hecho promesas y ustedes tienen que estar con su mirada puesta en mí. Todos los días usted tiene que recordar por quién está aquí. ¿Por qué? Porque van a haber circunstancias, van a haber momentos en los que el enemigo busque desenfocarte y se te olvide que usted está aquí por Dios, que usted está aquí por Él. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y nos va a mentir y nos va a decir, no, mire lo que está haciendo fulanito de tal, no, mira que el líder no me habló hoy y me pasó de largo, entonces me voy de la iglesia. No, su mirada tiene que estar puesta en Jesús. Su mirada tiene que estar puesta en aquel que lo llamó, en aquel que lo escogió un día, en aquel que hizo de su vida un propósito extraordinario. Dice Hebreos 11:27, por la fe Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey,
siguió fiel en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Así debe estar nuestra mirada en Dios. Así debe estar nuestro corazón en Dios. Antier perdí a una persona que yo amaba con todo mi corazón, a mi tío. El domingo en la noche el padre nos escribe y nos dice: quiero que prediquen el jueves. Y nosotros decimos: no hay problema. Nos alegramos, Dios conoce nuestro corazón, cuánto lo anhelamos. Y el martes a las 4 de la mañana nos dicen que nuestro tío murió, que mi tío murió. Y entonces fue un momento muy desgarrador, porque Dios sabe cuánto yo amaba a mi tío, la relación que yo tenía con él y lo que él significaba en mi vida. Pero tomamos la decisión. El pastor nos escribía y nos dice: si no quieren predicar, no lo hagan, porque es el momento tan difícil que están pasando. Pero en nuestro corazón estaba la convicción de que Dios había puesto algo en nuestro corazón y teníamos que compartírselos. Así que nuestra vida tiene que ser una fe que persevera, una fe que a pesar de las circunstancias no se rinde, sino que sigue creciendo día a día. Nuestra fe debe ser como la de los 12 apóstoles, cuando Jesús le habla a la multitud y entonces llegan y le dicen: Señor, es que estás hablando muy fuerte, Jesús les dice: ustedes quieren irse también como se fueron ellos. Pero ellos siguieron constantes así, ahí con Él. Esa debe ser nuestra fe, esa debe ser tu fe, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que otros digan, usted sigue adelante. Tu fe debe ser como la de Jacob, cuando se enfrentó a Dios, al ángel de Dios, y el ángel de Dios le dijo: suéltame. Y él le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Esa debe ser tu fe. El no levantar tus rodillas del suelo hasta que la bendición de Dios descienda, hasta que la palabra de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Tu mirada debe estar en Él, y cada día que entremos en intimidad con Él, tu fe debe de incrementarse, porque estás conociendo cada vez más a ese Dios de amor, a ese Dios que te guía hacia toda verdad. Y cada vez que conoces más a ese Dios que lo dio todo por ti, empiezas a confiar más en Él. Ponte de pie, habla con Dios y dile a Dios en esta noche que te muestre lo que Él tiene para tu vida, que te muestre esa fe y que te haga crecer en esa fe perseverante para lograr el propósito de Dios para tu vida. Cierra tus ojos, vente aquí al frente y dile a Dios: Dios, haz que mi fe crezca, haz que mi fe se incremente, haz que mi fe sea una fe que trasciende, sea una fe que pueda decir y que puedan escribir de mí que soy un héroe de la fe. Cada vez que tengo la oportunidad de predicar, me encanta decirte que tú eres un héroe de la fe, que Dios te ha llamado a ser un héroe de la fe, un héroe de la fe que conquiste, un héroe de la fe que cuando se hable de ti se digan: por la fe Luis y Dina no se rindieron, sino que siguieron perseverantes hasta obtener ese llamado que Dios les había hecho. Por la fe Sonita siguió hacia adelante en su ministerio, en su llamado, porque se mantuvo viendo a Jesús hasta el final. Por la fe cada uno de nosotros, por la fe Morris y Eileen crecieron de tal manera en el ministerio que vieron a Dios moverse de tal manera que mientras ellos ministraban, la gloria de Dios descendía. Por la fe Fabio dedicó su corazón a Dios, ministraba la presencia de Dios, y mientras él ministraba, la gloria de Dios descendía y ocurrían milagros extraordinarios. Si se escribiera nuevamente los héroes de la fe, estarías tú ahí presente. Dios escribiría sobre ti. La mano de Dios
escribiría con su mano diciendo: por la fe, mi hijo siguió creciendo en mí, a pesar de que pasaron 15 años, a pesar de que pasaron 20 años. Habla con Dios y recuérdale cada una de las promesas que Él te ha hecho. Recuérdale cada una de esas promesas que Él te ha dado.